Hola, buenas tardes, tengan todas y todos. Yo soy Ana Paulina Treviño, soy la diseñadora creativa en Six Minds y les damos la bienvenida al webinar de cómo crear un spot publicitario con IA, que será impartido por nuestro alumni Martí Pascual Humberto. Para quienes no nos conocen, Six Minds es la plataforma de aprendizaje continua de Grupo Planeta. Somos un espacio 100% online diseñado para profesionales que quieren seguir creciendo. Ofrecemos cursos avanzados y especializados, todos en formatos asíncrono, en marketing, negocios y emprendimiento, con un foco muy práctico en la aplicación real de la inteligencia artificial. Y el día de hoy nos acompaña Martí Pascual, que es alumni de Six Minds y ponente de este webinar. Martí es director de marketing y producto en la agencia digital 3iDes y sobre todo es emprendedor. En su proyecto más reciente, Tortilla AI, ha explorado la creación de vídeos corporativos profesionales realizados 100% con herramientas de inteligencia artificial. Con más de 12 años de experiencia en el mundo digital, Martí tiene un perfil híbrido que combina programación, diseño y psicología, al que en el último año ha sumado una nueva herramienta que es la creatividad con inteligencia artificial, gracias al curso de IA generativa para imagen y vídeo. Igualmente, el día de hoy nos acompaña el equipo de Six Minds, Juan Miguel Ramírez, que voy a cambiar la slide para que puedan ver nuestras caras. Super. Ay. Juan Miguel es Academic Product Specialist en Six Minds y el responsable de diseñar y desarrollar nuestros cursos. Ha creado programas como IA generativa, IA para marketing y IA para crear aplicaciones web y próximamente automatizaciones con IA. Pueden tomarse un shot por cada vez que yo digo IA, porque va a ser muchas, muchas veces. Pero bueno, Juan Miguel es apasionado de la tecnología y del aprendizaje práctico. Su misión es transformar la IA en herramientas reales que cualquier profesional pueda aplicar desde el primer día. Y ahora sí, sin más, le cedo la palabra a Juan Miguel. Vale, pues gracias, Pau. Empezamos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver un caso real desde dentro. Vamos a ver cómo Martí creó un spot publicitario con IA, viendo el paso a paso y muy importante, contando las ventajas de la IA, pero también las desventajas de la IA. Compartiremos las herramientas que se han utilizado y el paso a paso real. Y cuando digo el paso a paso real, me refiero a desde el brief del cliente, a crear el storyboard, a crear los personajes, la coherencia de los personajes, las escenas y la postproducción del vídeo. Así que todos los pasos reales que se llevan a cabo para crear un spot publicitario generado con IA. Así que, sin más dilación, empezamos. Martí, te iba a hacer una pregunta inicial que estoy seguro que mucha gente que está ahora escuchándonos y viéndonos se hará, y es ¿cómo empezó el proyecto? ¿Cómo llegaste a crear un vídeo con IA para una empresa? O dicho de otra manera, ¿cómo una empresa se llega a plantear crear un vídeo corporativo con IA? Entonces, si quieres compartir tu experiencia, adelante y te escuchamos. Claro, bueno, primero de todo, hola a todos los que estáis aquí en el directo y los que lo veáis en diferido. Gracias, Juan y Ana, por tenerme hoy aquí esta tarde para hablar un poco de IA, que al final es lo que nos interesa aquí a unos cuantos, y no es un tema con el que puedas estar hablando con tu entorno de una forma en la que vamos a hablar hoy, ¿vale? Porque todo el mundo, que esto lo vamos a ver durante la presentación, parece que existe una percepción de lo que puede hacer la IA, pero luego cuando te pones a trabajar ves que la percepción está adulterada, ¿no? De lo que nos están haciendo creer y lo que realmente es. Entonces, a la pregunta que tú me hacías, y así ya iniciamos un poco a contar todo el proyecto. Perfecto. Obviamente, desde el principio. A nosotros nos llegó el proyecto a través de la agencia de branding del cliente, porque el cliente estaba rediseñando todo su branding, o se encontraban en pleno rediseño, y tenían pensado hacer un lanzamiento con un vídeo corporativo para que
pues eso, el lanzamiento de la marca acompañado de un vídeo. ¿Qué le pasó al cliente o qué le pasó a este proyecto en este caso? Pues falta de tiempo, iban muy cortos de tiempo y sobre todo falta de presupuesto. Entonces, ahí obviamente la IA es una herramienta muy poderosa, ¿vale? En cuanto a ganar muchísima agilidad en trabajos que conllevan mucha producción, ¿vale? Que como sería, en este caso, un vídeo y un vídeo realista, porque también se podrían haber planteado otro tipo de alternativas, como podría ser pues, un vídeo de animación de cualquier tipo, ¿vale? Entonces ya se entraría en otro tipo de proyecto que también se hubiera podido ejecutar con IA, incluso con mayor agilidad, porque veremos que uno de los retos a los que nos enfrentamos en este proyecto efectivamente fue crear un spot lo más realista posible, porque era la expectativa que tenía el cliente. Es decir, su primer objetivo era crear un vídeo corporativo convencional, pero por falta de tiempo y sobre todo agilidad, pues decidieron optar por esta vía, también porque la agencia pues me conocía a mí y al trabajo que hacíamos en publicidad desde 3ID y también pues, por relación personal con ellos, sabían que en los últimos 2 años habíamos estado ya investigando y aprendiendo mucho sobre IA y un poco estábamos a la espera de que nos entrase pues, un gran proyecto como podría o ha sido este, que ha sido como el primer proyecto de envergadura que hemos llevado a cabo. Y nada, nos llegó así. Al final, como todo, parte de una problemática que tiene el cliente y nosotros como proveedores de servicio lo que hacemos es dar soluciones. Y en este caso, pues la IA pues, es una herramienta que nos soluciona prácticamente todo, prácticamente, ¿vale? Sobre todo en el mundo digital. Entonces, si queréis, empezamos ya con el proceso y con la presentación. No sé si quieres añadir algo más, Juan, o tienes alguna otra pregunta que podamos hacer. No, perfecto. Al final, lo que es interesante ver desde el punto de vista de un alumno que aprende IA generativa para imagen y vídeo es, vale, cómo consigo esos clientes y cuál es la expectativa de ese cliente y por qué van a elegir un vídeo creado por IA versus crear otro tipo de vídeo. Ya has marcado 2 cosas clave, ¿no? La falta de tiempo y no tener un presupuesto de 50.000 euros hacen repensar las cosas y una de las alternativas, una de ellas es generar con IA siempre y cuando el vídeo quede bien, siempre y cuando se haga de forma correcta y sea posible compartirlo. Así que yo creo que el siguiente paso sería compartir tu creación y a partir de ahí ver el paso a paso como lo has creado. Perfecto, pues nos ponemos a ello y veremos que lo primero fue la expectativa, ¿vale? A lo que decías de cómo una persona puede generar clientes de IA a día de hoy, demuestra lo que sabes hacer. A mí, la agencia que me contactó para este proyecto había visto algunos trabajillos que hicimos, pero pruebas piloto ya con marcas, también buscando mucho pues ese realismo que a nosotros como agencia de publicidad también nos solventa una gran papeleta, que es poder producir anuncios que hasta ahora necesitamos mucho tiempo y muchos recursos y sobre todo creo que es un punto clave el hablar de la accesibilidad a este tipo de herramientas de marketing, como son vídeos de alta producción, para todo tipo de negocio. Es decir, hasta ahora el negocio necesitaba muchos recursos, mucho presupuesto para poder optar a este tipo de recursos. Y la IA lo que viene yo creo que es a democratizar la creatividad, ¿vale? Y es un poco lo que veremos. Entonces me pongo a ello porque no tenemos tampoco toda la noche para Perfecto, hablar de va por esto, porque ello. podríamos estar largo y tendido, además, hablando tú y yo sin presentación alguna. Perfecto. Entonces voy a ver si ya puedo pasar a exacto. Vale, pues para que todos nos pongamos en situación, no sé si habéis visto o no de spot, vamos a verlo, ¿vale? Es un spot muy cortito, dura 1 minuto y 20 segundos o por ahí.
para que sepamos un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces pongo el spot, este es el entregable, es decir, la pieza que a posteriori el cliente usó, ¿vale? Para lanzar su rebranding. Llevamos meses preparándolo. Es un momento clave, un cambio de rumbo. Un viaje que no solo mueve a la empresa, también me mueve a mí. Nada puede fallar, pero no pienso en eso, porque sé que todo está donde debe. Horarios, traslados, documentación. Con un equipo que conoce nuestra forma de movernos, nuestra cultura, que se implica, que está cuando algo cambia e incluso cuando no pasa nada. Me puedo concentrar en lo que solo yo puedo hacer. Lo demás está cuidado. Y es que hay una forma de moverse que no se nota, pero está. Que se adapta a lo que somos y hacia dónde queremos ir. Porque lo importante no es moverse más, es moverse mejor. Es saber que no estás solo en el camino. He viajado sola, pero he estado acompañada en todo momento. Y eso, en días como hoy, lo cambia todo. Vale, pues hasta aquí. Este fue el resultado final, ¿vale? Obviamente, cuando estás condicionado a saber que esto se ha generado, ¿vale? Vamos a utilizar esa palabra, 100% con IA, pues empiezas a verle los matices, ¿vale? Pero veremos luego que esos matices aún estamos un poco, no lejos, yo creo que estamos más cerca que lejos, pero aún no podemos llegar a una percepción real 100%, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Lo que os comentaba, al final, ¿qué fueron los retos clave a los que nos enfrentamos para crear este proyecto? Básicamente, si os habéis fijado o si tenéis experiencia trabajando con IA hasta ahora, los retos en este caso fueron pues la consistencia y el realismo, que es en lo que estoy insistiendo más porque también fue en lo que el cliente insistió más, ¿vale? Porque ellos ya daban por sentado de que ser consistente era muy fácil, ¿vale? Y veremos que no era así, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la gestión de expectativas que teníamos a la que nos teníamos que enfrentar en este proyecto? Obviamente, lo que os decía, ¿no? El cliente esperaba que el resultado final fuera perfecto, porque el cliente no tenía experiencia en el uso. Incluso la agencia de branding tampoco tenía experiencia de uso en IA. Y eso también a nosotros yo creo que nos benefició, luego lo veremos, porque nos empujaron a subir el listón en este sentido y es verdad que gracias a eso pues la calidad del resultado fue muy alta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante al final? Pues contar la historia y impactar con narrativa, ¿vale? Esto es lo que también quería nombrar porque es la base de cualquier pieza audiovisual, en este caso de un spot publicitario, y es en lo que IA o no se va a quedar la persona, ¿vale? Que es un poco con el objetivo que tiene el vídeo, si lo cumple o no. Obviamente hoy en día decir que está hecho con IA, pues incluso te da un beneficio, una ventaja de que llama más la atención a la audiencia y solo por eso a lo mejor ya te van a consumir el vídeo entero y no simplemente pues empiezan a ver un vídeo corporativo o lo que sea y dicen, vale, ya sé de qué va, paso, ¿no? Entonces, al ser IA, pues se utiliza un poco también a día de hoy como un beneficio per se, ¿vale? Entonces, otra cosa que antes de empezar quiero dejar clara es que modelos de IA y herramientas de IA hay muchísimas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el proceso de creación, que es lo que no va a cambiar, o si cambia, simplemente va a evolucionar a mejor, se va a optimizar, ¿vale? Porque los modelos
también en este caso, por ejemplo, nosotros empezamos este proyecto en agosto este agosto, y lo entregamos en octubre, ¿vale? Entonces estuvimos 2 meses trabajando en este proyecto y durante ese proceso tuvimos que cambiar todos los modelos con los que empezamos a trabajar, ¿vale? Para que os hagáis una idea también de lo rápido que está avanzando la disciplina, porque ahora mismo estamos como en la cresta de la ola real, ¿vale? Entonces aquí, simplemente os quería enseñar que hay muchos modelos y muchas herramientas. Hoy, por ejemplo, el modelo de lenguaje mejor Gemini 3, hace 2 semanas era ChatGPT, entonces, que es el 5, creo. Entonces, no vamos a centrarnos en modelos, vamos a centrarnos más en el proceso y qué queremos conseguir y cómo elegimos el modelo para cada caso, ¿vale? Porque obviamente todos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Entonces, el workflow básicamente es no son 5 pasos, o nosotros lo hemos definido así, obviamente se puede desgranar o hacerlo mejor, que todo empieza con un brief y terminamos pues en montaje, ¿vale? Que sería también unos pasos muy, muy convencionales, que al final no estamos reinventando nada. Aquí os he puesto como un vistazo de lo que sería el workflow aterrizado, es decir, cómo trabajamos detrás de bambalinas, que nosotros en este caso lo hacemos con Figma, ¿vale? Que es una herramienta de tableros muy visual. Obviamente, al hacer o llevar a cabo un trabajo creativo, pues nos ayuda muchísimo pues a ir concentrando, y sobre todo también nos ayuda mucho no solo para trabajar internamente, sino también para recibir feedback del cliente, ¿vale? Que también veremos que es fundamental en este tipo de trabajos el poder hacer rondas de feedback. Entonces, ¿cómo empezamos? El brief básicamente es qué queremos contar, qué queremos conseguir con la historia. Esto lo va a pasar rápido porque no es puramente IA. Obviamente, utilizamos IA también para toda parte de ideación, ¿vale? Pero si yo que lo paso rápido y si luego en preguntas alguien quiere profundizar en algún punto, pues lo vemos. Entonces, en el brief también pedimos referencias visuales, también para medir lo que es la expectativa del cliente y sobre todo en este caso la dirección artística de la agencia de branding, ¿vale? Que obviamente esto también se tiene que nombrar. Lo que fue dirección artística lo hizo pues la otra agencia, ¿vale? Que obviamente a nosotros también nos ayudó mucho para poder centrarnos en la parte más técnica. Una vez tenemos el brief, ¿vale? Que esto creo que también nos puede servir. El cliente también para controlar un poco la expectativa, incluso la agencia, para saber que nosotros podríamos ser capaces de entregar un resultado de calidad, hicimos una prueba de concepto, ¿vale? Entonces, ahora os voy a enseñar la prueba que se envió al cliente antes de que él decidiera embarcarse por completo en este proyecto, para que podáis comparar un poco lo que era la expectativa inicial de lo que terminó siendo. A ver, porque no puedo poner. Esto es un vídeo. A ver, ayuda. Ana, ¿tú puedes poner play? Sí, déjame. Intento. Que creo que ya no tengo el control, entonces maybe ahora sí. Si quieres intentarlo. A ver, es que se me pasa. No. Es moverse Bueno, más. lo pongo así. Es moverse mejor. Cada empresa tiene su cultura. La escuchamos y la entendemos. Analizamos datos y proponemos lo justo. Ni más ni menos. Nos integramos contigo, automatizando procesos sin automatizar relaciones. Tras cada dato hay un equipo contigo. Diseñamos y cuidamos tu movilidad con responsabilidad, por tu gente y por el entorno. En Ubicon no gestionamos viajes. Creamos la movilidad que impulsa lo que eres y a dónde vas. Bienvenidos a la nueva movilidad corporativa. Bienvenidos a Ubico.
Vale, entonces como veis, la primera prueba de concepto con el resultado final no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que os comentaba, los modelos que se usaron para hacer esta prueba de concepto fueron totalmente diferentes de lo que terminamos usando, ¿vale? Esta prueba de concepto se hizo con creo que no era VO3, o acaba de salir VO3, la primera versión, para animar, y para crear las imágenes se utilizó Midjourney, ¿vale? Así Y para que... una pregunta, Martí, Mejor. que seguramente la gente se está haciendo. Antes del vídeo final, está claro que al final se trabaja así en la industria, pero cuando quieres crear algo con IA y la otra parte tiene una cierta desconfianza, existe y empieza la palabra a utilizarse la prueba de concepto, que es este vídeo que hemos mostrado. Entonces, ¿podrías cuantificar cuántas horas hay detrás de esta prueba de concepto? Es decir, más o menos, aproximado, ¿cuántas horas estuviste trabajando para que saliera este vídeo de 20-25 segundos? Esta prueba de concepto yo creo que la hicimos en 2 horas, prácticamente. También teniendo en cuenta que teníamos ya el material que nos había pasado la agencia creativa, teníamos algunas escenas y algunas ideas suyas, entonces simplemente lo que hicimos fue coger ese material, ensamblarlo y animarlo y crear a lo mejor alguna escena, pero creo que todas las escenas estaban ya hechas. Entonces, en 2 horas nosotros animamos todos los frames y hicimos el montaje. Y Perfecto. también, obviamente, generamos la voz. La voz también está generada con IA, ¿vale? Perfecto. Y para acabar el tema de las herramientas, uniéndolo con esto, has hablado de algo que es la realidad de la IA, que es que las herramientas van cambiando, y que ayer la herramienta correcta para hacer algo era una, hoy puede ser otra. En la prueba de concepto se utilizó un tipo de IA, un tipo de herramienta, y en el vídeo final quizá se utilizó otra. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuánto de fácil o difícil es adaptarse a las diferentes herramientas de IA de generación de imagen y vídeo? Supongo que a alguien que esté ahora viendo el webinar puede preguntarse, ostras, pero si yo me especializo en VEO, ¿cómo voy a pasar de VEO a Midjourney? ¿Cómo voy a pasar de Midjourney a Runway? ¿Cómo de fácil o difícil fue para ti cambiar de herramienta, esa fluidez entre una herramienta de IA u otra en base a, en el momento, cuál es mejor para una cosa u otra? Vale, es una buena pregunta. Al final, lo que más importa a la hora de manejar IAs es cómo sepas tú, la experiencia que tengas, interactuando o prompteando para ellas, ¿vale? Un truco que yo utilizo mucho, por ejemplo, es, obviamente, la documentación de cada modelo normalmente son bastante completas y te ayuda mucho a aprender las peculiaridades de cada uno a la hora de poder escribir el prompt para cada una. Entonces, un truco que podemos dejar y que a mí me funciona muy bien a la hora de ir cambiando es crearte un agente o un gem o lo que le quieras llamar, le cargas la documentación de un modelo y ese agente te ayuda a promptear para ese modelo concreto. Aunque estés buscando una misma escena y quieras probar diferentes modelos, tú lo que haces es simplemente de forma conversacional ir creando el prompt con el agente que tiene acceso a la documentación. Entonces, esto es lo que yo uso a la hora de enfrentarme a diferentes modelos, pero también es verdad que la experiencia te da un poco la guía, porque todas funcionan con bases muy similares, entonces, y todas tienden a lo mismo, que es a entender el lenguaje natural. Entonces, luego, si eso, os voy a decir un poco cuando veamos cómo se generó todo, cómo fuimos afinando el prompt, independientemente un poco de un modelo, o teniendo también en cuenta modelos, sobre todo los de vídeo. Los de imagen funcionan muy Sí. similares, con mismos patrones, mismas estructuras, pero los de vídeo son los que, pues, algunos aceptan más texto, algunos no lo aceptan tanto. Entonces,
ahí es donde está el trabajo de ir afinando y ir, pues, trabajando con cada una de ellas. Pero es muy fácil cambiar de modelos, por eso yo insisto en que lo importante es aprender a interactuar y a buscar el resultado de la pieza que estás creando, más que especializarte en un modelo concreto. Vale, perfecto. Pues seguimos. Venga. También es verdad que hay algunas herramientas que tienen interfaces de uso, como podría ser Midjourney, que al final Midjourney es un modelo y una interfaz. Y luego las hay que no, ¿vale? Pero bueno, no hay... La interfaz al final lo que hace es te facilita el prompting. Si tú coges la documentación y aprendes a promptear para ese modelo, incluso no necesitarías la interfaz, ¿vale? Y te da Vale, más agilidad también. Ok, perfecto. pues una vez tenemos la prueba de concepto y nos aceptan el proyecto, empezamos ya con idear la historia, ¿vale? Que sí que toda la parte narrativa la generamos nosotros también. Y básicamente para este vídeo nos inspiramos mucho en estas dos obras de El Club de la Lucha y Mr. Robot para aprovechar las ventajas que teníamos a la hora de utilizar la IA también para esto. Entonces, el concepto de poder generar o regenerar escenas quitando o poniendo personajes nos pareció pues un punto bastante bueno y quisimos aprovechar eso, ¿vale? Entonces, en la ideación, pues nada, pues elegimos una emoción primaria, empezamos a generar un poco la narrativa, ¿vale? Aquí veis un poco los dos caminos narrativos que estudiamos, pero no vamos a entrar mucho en eso, ¿vale? Aquí hay algunas pruebas del storyboard que aún, pues si os fijáis, también a nivel visual no tiene nada que ver con el resultado final. Incluso esta tampoco, ¿vale? Obviamente, esto también es algo muy potente que tiene la IA, que puede participar en todos los momentos del proceso donde vas ganando tiempo. Es decir, no estoy bocetando a papel el storyboard, lo estoy generando. Obviamente ese storyboard no tiene, por ejemplo, no tiene consistencia en los personajes, pero sí que podemos empezar a ver un poco las escenas que estábamos buscando de aeropuerto, oficina. Ahora aquí estamos manejando pues viaje en avión, viaje en metro. Entonces eso nos ayudó bastante a poder ir ya visualizando lo que queríamos hacer, ¿vale? Incluso con diferentes estilos. Como veis, pues al principio es como más cinematográfico, aquí fue otro modelo donde ya empezamos a plantear escenas concretas de voy por la calle, miro el móvil, estoy sentado en el tren y hay una persona leyendo que resulta que es esta persona. Obviamente, esta es la parte de idear la historia, ¿vale? Porque al principio queríamos pues que el acompañante fuera simplemente una persona que fuera apareciendo en el vídeo, incluso causar ese punto al espectador de, pero ¿este quién es? Que está apareciendo en todos lados, además de formas diferentes, ¿no? Pues como taxista, como acompañante y demás. Pero bueno, así como curiosidad lo descartamos para que no pareciese que fuera un stalker de la chica ahí siguiéndola y demás. Entonces, al final descartamos esto. Dime, Juan, ¿querías decir algo? No, perfecto. Sí, sí. Vale. Entonces, luego también entramos en guión. En este caso, iteramos hasta 6 veces para llegar al guión final, partiendo obviamente del manifiesto de marca que había creado la agencia de branding, la cual estuvo supervisando todo el proceso, ¿vale? Para que obviamente siguiésemos sus directrices. Y aquí es cuando, es decir, tenemos el guión, tenemos el storyboard, ¿vale? Que incluso lo tenemos a nivel visual. Ya empezamos a buscar, ahora sí, el estilo, ¿vale? El estilo visual o lo que llamaríamos en cine la fotografía de la pieza. Ya también probando diferentes modelos y obviamente diferentes estilos. Os voy a enseñar un poco los estilos que estuvimos manejando, ¿vale?
Este fue más realista, por ejemplo. Esto es el primer modelo de Gemini, que se llama Imagen, ¿vale? Creo que era Imagen 4 cuando generamos estas imágenes. Aquí, si os fijáis, ya empezamos también a trabajar la consistencia de los personajes, ¿vale? Vemos como, sobre todo, él es muy consistente en todas las imágenes. Aquí vemos otro estilo que también manejamos, también con otro modelo. En este caso, este modelo fue Midjourney, que como veis es como un modelo muy bello, muy artístico, ¿vale? Y muy cinematográfico en este caso. También se ve un poco las variaciones que íbamos haciendo, vamos a utilizar ¿cómo decirlo en castellano? Un gradiente de color o un matiz de color de branding, ¿vale? Como era el azul y el verde, hasta que, por ejemplo, con una iteración dijimos, no, lo que queremos es también que haya mucha luz, ¿vale? Entonces empezamos también a jugar con el color y las luces, ¿vale? Que veremos que es algo muy importante a la hora de definir el estilo. Aquí vemos otro, pues, con él. Y una vez tenemos el estilo, también empezamos a definir los personajes o, en este caso, los recursos que vamos a utilizar como si fueran ingredientes a la hora de generar lo que serán las escenas a posteriori. Entonces, esta es Laura cuando nació, o una posible Laura, como veis, muy diferente al resultado final en todo, en aspecto, en físico, en outfit, ¿vale? Y fuimos probando. Al final, lo más sencillo en este caso fue partir, que esto fue un poco el cambio de paradigma que tuvimos en este proyecto, que fue la salida de Nano Banana, ¿vale? El modelo este de imagen de Google, que ahora acaban de sacar el Nano Banana 2 hace un día o dos. Entonces, para que veáis lo rápido que avanza esto, la salida de ese modelo a nosotros pues nos cambió el proyecto entero, porque de repente pudimos coger la foto de referencia que nos dio la agencia y calcar o darle vida prácticamente a esa misma persona, ¿vale? Entonces cogimos a esa misma persona, empezamos a generarla en todos los ángulos para que luego nos fuese mucho más sencillo conseguir pues lo que decíamos que era un punto clave, que era la consistencia de los personajes. Obviamente, la misma Laura también la probamos con diferentes outfits, ¿vale? Porque obviamente en un primer momento lo que hacemos es generar la persona, luego empezamos a vestirla o probarla con diferentes vestimentas, diferentes incluso estilos de fotografía, como podemos ver aquí. En una de las rondas de iteración, que como veis es constante, al final cuando estamos contra una expectativa opinable, para decirlo de algún modo, pues hay mucha opinión de por medio. Entonces, lo más sencillo para gestionar esa opinión es estar constantemente haciendo rondas. En una de esas rondas, el equipo de dirección artística, pues directamente nos dijo, queremos que Laura se vista así. Y nos dio referencias reales de outfits creo que esto era Massimo Dutti, creo. No me acuerdo todo, pero creo que era Massimo Dutti, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, con la inspiración de este mismo estilo tal cual, pues vestimos a Laura de este mismo estilo, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos a Laura y empezamos luego ya a terminar de generar los assets de Laura, ya con el outfit, el estilo de foto y demás. De igual forma, lo hicimos con que nombramos como Tomás, que es el acompañante en el viaje, donde ya lo teníamos bastante más claro. Simplemente probamos pues diferentes, le hicimos más joven, le cambiamos un poco la vestimenta, pero al final nos quedamos con la primera versión, que era la que más encajaba, y este fue como más fácil de trabajar en este sentido, ¿vale? Entonces,
una vez ya tenemos los ingredientes para el vídeo, tenemos, si os fijáis, pues hemos definido qué vamos a contar, hemos definido el estilo, la fotografía que vamos a seguir. Muy importante también para que el vídeo sea consistente, que sea la misma fotografía, porque si no, aunque el personaje fuese igual, no se vería igual o parecerían pues escenas inconexas y lo que queremos es crear un vídeo. Entonces, algo que parece como muy mundano o muy evidente, que es que las escenas deben parecer pues la misma persona, los mismos escenarios, pues con IA tenéis que tener en cuenta que cada vez que generamos una pieza, la generamos no de cero, porque luego veremos cómo se hace, al final cogemos referencias visuales, pero a nivel práctico, la IA está generando una nueva pieza cada vez que nosotros le damos a generar. Lo que podemos hacer nosotros es tener control de los ingredientes que le damos y haciendo este primer proceso de creación de assets, lo que conseguimos es eso, poder darle siempre unos recursos como fijos para poder conseguir esa consistencia, ¿vale? Entonces, eso lo que llamamos son los presets, ¿no? Entonces, teníamos 3 presets fundamentales. Uno era de estilo, que aquí veis el prompt exacto del estilo que usamos, ¿vale? El preset de Laura, aquí está Laura, ya hemos visto cómo la hemos creado, y el preset de Tomás, ¿vale? Es importante también que el preset no solo incluya el prompt, incluya también la imagen, porque según el modelo y según la escena que queramos crear, vamos a tener que dar más peso al prompt o más peso a la imagen, ¿vale? ¿A qué me refiero con dar peso a la imagen? Obviamente siempre vamos a tener que utilizar una imagen de referencia, pero para ciertas escenas vamos a necesitar, por ejemplo, a Laura a 3/4, vamos a necesitar a Laura en cuerpo completo o vamos a necesitar a Laura en solo un zoom en su cara, ¿vale? Entonces, obviamente, si nosotros estamos dando como referencia la cara de Laura, el modelo nos vestiría a Laura como él quisiese. Por eso es importante que tenemos que ir compensando lo que es la referencia visual con el prompt que vayamos a usar a la hora de generar la escena. Vale. Y ahí es cuando empezamos a producir. Entonces veréis que nosotros lo llamamos shooting, también un poco como convención de los shooting de fotografía que hacemos normalmente, y vamos generando pues shootings de las escenas que estamos creando, ¿vale? Porque la generación de escenas, al final, la forma en que nosotros lo hicimos fue generar el first frame para luego animarlo a partir de ahí. De este modo también, obviamente, conseguimos más consistencia, porque es mucho más fácil generar imagen que generar vídeo desde cero. Es decir, que generar vídeos desde cero con referencias de vídeo, creo que a día de hoy aún no es el camino a seguir. Al menos en mi opinión y también en la experiencia que yo tuve cuando generamos este vídeo, ¿vale? Entonces vais a ver, por ejemplo, la primera escena, cuántos shootings hicimos para tener o generar los primeros frames para luego animarlos, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora de forma así rápida, pues pues empezamos con veis un poco que incluso Laura perdió cierta consistencia en este primer shooting, que se la ve como más, no más guapa, pero a lo mejor más interesante, no sé, por un tema de uso de profundidad en los negros, ¿vale? Aquí, pues, es otro shooting. Aquí se la ve un poco más joven, sobre todo a la derecha. La probamos, pues, trabajando holgadamente. La probamos trabajando más concentrada. E incluso hicimos algunas pruebas sobre la oficina donde estaría Laura, ¿vale? Este es el 3, que ya es muy similar. Si os fijáis, ya son pequeñas variaciones de 2. Pero incluso ahí
vemos como el resultado final no tiene nada que ver, ¿vale? Que fueron este. Esto fue el shooting final que hicimos de la primera escena, que se ve a Laura pues partiendo desde su oficina. Igual hicimos con todas las escenas del vídeo, ¿vale? Este es en el aeropuerto, si veis, pues obviamente a la hora de producir, la gran ventaja que también nos da la IA es que podemos producir muchos tipos de escena sin tener que estar cambiando la producción, dirigiendo gente, no tenemos que estar pendientes de el tiempo del sol que hace. Entonces, nosotros tenemos a nuestros assets, que son nuestros personajes, y los podemos poner, ahora tomaros un café, ahora entrad en el avión, ahora pues tú pon la maleta arriba mientras tú esperas sentada. Todo eso en cuestión de minutos prácticamente. Sobre todo cuando los primeros shootings, nosotros sabemos que el primer shooting nunca va a ser el final. Porque obviamente hay, lo que hemos dicho, rondas de feedback y un prueba-error, por qué no decirlo así, constante, ¿vale? Lo veremos con los descartes, sobre todo en vídeo, el gran número de descartes que terminamos generando para poder llegar a este resultado. Esto es lo que hablábamos también al principio. A día de hoy nos están vendiendo que la IA es muy ágil y muy rápida, pero la verdad es que la IA no es perfecta. Entonces, para nosotros poder generar las imágenes o las escenas que tenemos en mente, vamos prácticamente a fuerza bruta. Es decir, cada vez que la IA entiende el prompt, aunque estemos copiando las referencias, el mismo prompt, el resultado siempre va a ser diferente. Entonces, ahí es cuando entra la fuerza bruta de estar probando constantemente y a lo mejor para generar la escena de Laura saliendo del taxi, pues que por ejemplo en el primer shooting no sospechamos ese frame, en el segundo sí, aquí entra en el aeropuerto y si os fijáis aquí volvemos a ir al taxi. Pues de esta foto, de este frame, a lo mejor tuvimos que generar más de 50 imágenes para conseguir este frame. Con la consistencia del personaje, la consistencia, teniendo en cuenta que no solo son los rasgos faciales, es la vestimenta que lleva y los gadgets que lleva. En este caso, Laura, ¿qué lleva? Pues lleva un bolso y lleva un trolley, ¿vale? Luego veremos que aquí, si os fijáis, en la primera imagen sale el taxi sin trolley. Entonces, para que un vídeo sea consistente y sea lo más realista posible, necesitamos que Laura sostenga el trolley o esté el trolley en la imagen. Que fue, por ejemplo, en el shooting final, donde, si os fijáis, Laura en todo momento está el trolley presente. Y parece una tontería porque es un detalle. Porque en la segunda imagen, no sé si se ve mi ratón, ¿me lo confirmáis? Para poder... Sí, sí, sí. Sí se ve, ¿Sí? súper. Vale. Pues si os fijáis, incluso en la segunda imagen, el trolley no se enseña, pero se intuye, se ve que Laura está sosteniendo algo. ¿Vale? Pues estos pequeños detalles son los que nos obligan a ir afinando cada vez más el prompt y jugando también con lo que decía al principio, que es la referencia visual, que en este caso el bolso lo tuvimos que generar aparte como un asset. ¿Vale? No os he puesto algunas peculiaridades, pero yo os los voy a ir diciendo. Entonces, para que el bolso fuera consistente, nosotros teníamos una referencia solo del bolso. ¿Vale? Porque si no, el bolso, pues las hebillas, ¿veis? Estas dos imágenes, son dos imágenes diferentes, y el bolso pues lleva dos hebillas pues marcadas así en paralelo, no es de otro modo la hebilla, es esta hebilla porque es un solo bolso, ¿vale? Para la IA no lo es un solo bolso, para la IA Laura lleva un bolso, entonces nosotros somos los encargados de tener que afinar y también obviamente a veces cruzar los dedos para que la IA entienda que ese es el bolso de Laura y no otro bolso, ¿vale?
De la misma forma, el cinturón. A más pequeño detalle, más repetición necesitas para que la IA alcance el resultado que estás normando. Entonces, Laura, que tenía, pues lleva un collar muy peculiar, entonces es el mismo. El cinturón, si os fijáis, de la primera a la segunda imagen se ve que este es más marrón y este es más oscuro, pero podemos jugar con la sombra. Y luego está el bolso, que también fue pues un tema, ¿no? Luego estamos en el avión. Aquí, ¿cuál fue el gran reto? Generar las imágenes del iPad, ¿vale? Y que tuvieran sentido con la historia, que no fuera estoy apretando un botón rojo en el iPad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, esta imagen? Primero se genera la imagen del iPad con una pantalla, la que sea, incluso le puedes plantear que la pantalla esté en verde, por ejemplo, y luego con una referencia de la imagen del iPad, le editas el mismo frame y insertas esa pantalla del iPad a lo que sería el resultado final, que aquí, por ejemplo, os he dejado el iconito para que veáis que esto se hizo con Nano Banana, ¿vale? Que fue el gran cambio, lo que un poco salvó el proyecto, ¿vale? Para cumplir con la expectativa del cliente, repito, ¿vale? Que luego ya hablaremos de eso, porque ya habéis visto la prueba de concepto, que eso en teoría tenía que ser como el escalón de calidad que nosotros estábamos vendiendo y al final fue pues muy, muy superior, ¿vale? Entonces aquí vemos pues como incluso cambiamos la perspectiva para que se viese más consistente la persona, incluso que el iPad, luego lo veremos en el vídeo, lleva ya también el branding del cliente, ¿vale? Para que incluso parezca que es la aplicación del cliente. Luego vamos viendo un poco por encima lo que fuimos haciendo, pues en el shooting de la llegada incluso estuvimos pensando en poner a un conductor esperándoles, pero luego también eso nos añadía mucha complejidad a la hora de hacer la escena donde ellos suben en el coche, porque teníamos que también conseguir consistencia con el conductor y ahí ya el modelo se perdía. Es decir, lo que hemos visto nosotros es que alcanzar consistencia con una persona es relativamente sencillo, alcanzar consistencia con dos personas es posible y de hecho las herramientas o las interfaces se están adaptando a ello. Nosotros cuando estuvimos trabajando en este proyecto, por ejemplo, para poder trabajar con Nano Banana, lo hicimos a través de Whisk, que es la interfaz de como el Playground o uno de los playgrounds que nos ofrece Google para poder trabajar con sus IA, y Whisk parte de una premisa de que tú le des siempre referencias para trabajar. Cuando nosotros empezamos, la referencia de personaje o de subject solo era una. Te dejaba poner una referencia de personaje, una referencia de lo que ellos llaman de background o lo que es la escena, es decir, dónde se encuentra el personaje, y una referencia de estilo. Si os fijáis, responde mucho a cómo se termina trabajando, que es definiendo los personajes, definiendo los escenarios y definiendo el estilo de fotografía, que lo hemos visto ahora. Y sí, y solo, Martí, para añadir aquí, que has hablado mucho de Nano Banana, has hablado de la consistencia de los personajes y justamente en el último release de Nano Banana, por un ejemplo, en el que ponen 14 personajes diferentes y consiguen consistencia con 14 personajes. Entonces, yo creo que todas las herramientas de IA, en este caso Nano Banana seguro, van hacia ahí, van hacia poder tener coherencia y consistencia de los personajes, y cuantos más mejor. 1, ok, 2, vale, 3, hasta hace 2 días, 3 días se perdía y ahora llegamos hasta 14. Vamos a poner un margen de seguridad, vamos a poner 8, 7, 8 correctos. Entonces, seguramente de aquí a un mes serán más. Pues el mensaje al final es todo va cambiando, pero hay un workflow, hay una manera de hacer, hay una técnica, hay un flujo que es continuo y constante, sea la herramienta que sea en el momento que vayas a utilizar. Así que nada, solo puntualizar eso de Nano Banana y el último release. Sí, total. Y si os fijáis, trabaja igual, simplemente que el modelo admite o entiende más referencias. Pero el modelo de trabajo es el mismo.
te doy mis referencias, mis assets, mis recursos, y pronteo sobre eso. Simplemente como que los modelos van ganando capacidad sobre eso. En cuanto a la consistencia. Luego vamos a ver otro tema que es el realismo, ¿vale? Que es otro tema. Obviamente, modelos realistas en imagen, casi todos consiguen un realismo muy alto. Donde está el reto de realismo está en la generación de vídeo, que lo veremos ahora con los vídeos, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco los shootings, vemos también el reto de incluir más personajes de forma recurrente. Obviamente, incluir, por ejemplo, aquí el recepcionista, pues tiene un blur, ¿no? Entonces, no es un personaje que nos preocupe mucho, porque incluso si no tuviera el blur, solo sale en una escena, ¿vale? También hay que jugar a la hora de generar el vídeo siendo consciente de las limitaciones que teníamos, al menos hace 3 meses, y ahora pues tendríamos que tener en cuenta pues otras limitaciones. Seguramente ahora se podría conseguir un vídeo más realista aún, pero no en calidad de textura, sino en metraje, en poder hacer que sea más, pues aparecen más personas, más, sí, básicamente más personas y más consistentes, porque veremos que obviamente van apareciendo personas, por ejemplo aquí están personas sentadas en la mesa, hay una persona estrechando la mano a la protagonista, ¿vale? Pero como solo aparecía una vez, pues simplemente, pues genial. No teníamos ese reto de introducir un tercer personaje recurrente. Esto es el shooting final que lo vemos en el vídeo. Aquí obviamente hay un tema también. Si os fijáis, de la primera imagen a la segunda, necesitamos que no solo Laura fuera consistente, sino que las personas, es lo que decíamos ahora, las personas sentadas en la mesa fueran las mismas. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? No generamos una foto de cero, simplemente pues con modelos de edición de imagen o de cambio de perspectiva, hicimos un zoom a la imagen o un zoom out. Normalmente, pues cuando tenemos una distancia de foco, un truco que se puede seguir para también ganar dinamismo en el metraje es simplemente pues la misma escena, cogerla con más distancia o con menos, ¿vale? Seguimos, pues los shootings, ya veis un poco todo lo que hicimos y con lo que nos quedamos al final. Incluso pues cuando llega aquí hubo un tema. Cuando llegaba de vuelta a su oficina, primero llegaba de verde y luego se decidió, por puro metraje, que llegaba el mismo día que había hecho la presentación. Entonces iba de Burdeos. Entonces simplemente, pues la misma escena, le cambiamos de color y textura a la ropa. Porque también el traje era de lino. Entonces, si tú no prompteabas el lino en el prompt, el traje pues lo hacía pues los típicos, la tela de traje, que no sé ahora cómo se llama, los trajes más brillantes, ¿no? Entonces también hubo un tema para conseguir que la textura del traje fuese lino y fuera consistente también con el color. Y aquí está el throwback, que fue un poco la idea inicial o por la que nos decantamos de utilizar este fantasma o esta persona que al final no existe porque personifica la marca, ¿vale? Que en este caso es Ubico, que acompaña a sus clientes en el viaje aunque no esté con ellos, ¿vale? Que era un poco lo que queríamos escenificar. Básicamente, para generar el throwback, si os fijáis, son los mismos frames quitando a esa persona. Y incluso en algunas escenas, obviamente, por ejemplo, las dos del medio, si os fijáis, las tuvimos que readaptar un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque la chica aquí no está mirando a ningún lado, entonces simplemente pues está ahí sentada y cuando entra en el coche pues nadie le abre la puerta ni entra sola.
Quiero decir, nadie le aguanta la puerta, sino que entra sola, ¿vale? Pero en muchos de los otros fue muy sencillo, es pues remove the man with gray hair, bla, 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 y ya tenemos el frame. Entonces eso fue bastante ágil. Finalmente, antes de entrar en acción, es decir, de producir los vídeos, esto es muy recomendable y sobre todo si buscáis generar resultados realistas, lo que más despierta el sentido de la gente en cuanto a la detección de la IA es la piel, ¿vale? Las pieles, sobre todo cuando empezamos a ver vídeo, pues con Veo, con Sora y demás, son muy brillantes, ¿vale? El uso que hace la IA de la luz es demasiado perfecta, por decirlo de algún modo, ¿vale? Porque él no entiende que nuestra piel no es una superficie plana, es una superficie porosa capaz de absorber parte de esa luz. Entonces, obviamente, esto se promptea y a más específico pueda ser con el tratamiento de la luz en el prompt, te va a ayudar, pero lo que más se va a notar es el modelo que estás usando, ¿vale? Que el modelo tenga la capacidad de realismo. En este caso, pues el modelo de Google de Nano fue el que más realismo nos dio y además de la consistencia y demás, es decir, fue como la base de este proyecto junto con el modelo de generación de vídeo que ahora veremos. Entre ellos dos hay un paso, que es lo que llaman o veréis en muchas herramientas como upscale o enhance, ¿vale? Que es mejorar o subir de resolución las imágenes que generamos, porque la mayoría de modelos nos generan en 720 o en 1080, ¿vale? Pero para alcanzar esta textura realista, lo que hicimos fue escalar todos los frames finales, también con IA, en caso, pues con IAs especializados en upscale, ¿vale? Yo os puedo recomendar la que creo que es mejor a día de hoy, que es Topaz, ¿vale? Pero muchas suites, ¿vale? Como por ejemplo FreePic, te incluyen upscale, en este caso con Magnific, que es una empresa española, ¿vale? Que fueron como muy pioneros en, pues, todo el mundo está generando imagen, nosotros vamos a generar, pues, un upscaler con IA para que todas estas personas que están generando imagen puedan subir de calidad las imágenes que están generando. Entonces, si os fijáis, la diferencia es notable, ¿vale? De el frame inicial al frame mejorado, ¿vale? Entonces, en esta se nota mucho también porque es una escena donde la luz tiene mucho protagonismo. En cambio, en esta, si os fijáis, la luz no tiene tanto protagonismo, pero también se nota mucho lo que es el aumento de la calidad del frame. Esto también ayudará luego al modelo de vídeo a poder interpretar mejor lo que va a crear, porque lo que buscamos obviamente son vídeos realistas en este caso, ¿vale? Martí, Entonces, disculpa que te corte y nos quedaríamos aquí hablando, no vale. sé, 5 horas, 6 horas, pero al final la idea es que haya un turno de preguntas y demás, así Vale, vamos que rápido. vamos un poquito más rápido que nos podríamos quedar aquí hablando horas Venga, y vamos horas. rápido. Así que vamos a por Bueno, ello. ya entramos en el último paso, ¿vale? Que es la generación de vídeo, ¿vale? Una vez tenemos los frames, los tenemos upscaleados, es decir, mejorados, empezamos ya a generar el vídeo. Perdón. Como vimos con la imagen, también dependemos mucho de la fuerza bruta, es decir, de ir generando la misma escena, el mismo frame de forma continua para llegar al punto perfecto. Entonces, yo aquí, por ejemplo, vemos la escena en que Laura se levanta y veremos los matices que puede tener, porque a simple vista es muy realista. Es decir, la imagen ya es lo que buscamos, pero ahora está el movimiento que también tiene que ser realista. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, el ordenador es enorme y se mete como en una bolsa mágica porque no tiene fondo, ¿vale? En la segunda, pues más de lo mismo. Entonces, la saca, la mete y hace una cosa rara con la mano que le traspasa el bolso. Y así, ¿vale? Entonces, aquí, ahora,
¿Se me da la pantalla? Sí, Vale, sí, perdón. se te ve. Creo que se me... Vale. Ahora. Entonces, vemos que para conseguir el resultado final, al final tienes que jugar también, tienes que pensar un poco out of the box para poder conseguir el frame lo más realista posible. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Utilizar pues un plano secuencia de zoom para que cuando metiese el ordenador pues no se viese el fondo infinito ni que el ordenador, ¿vale? Entonces ahí son los truquillos que con la experiencia vas ganando a la hora de poder llegar a un resultado pues muy bueno. Y aquí pues lo mismo, os estoy enseñando un montón de escenas de los brutos, pero estos son los brutos finales, estos son los brutos buenos, ¿vale? De todas las escenas. Pues aquí está esperando. Si os fijáis, en la mayoría de ellos se gira y sigue tecleando el móvil, ¿vale? Entonces, al final la solución que fue, Laura sostiene el móvil, no está usando el móvil, simplemente lo sostiene, porque la IA no entendía que Laura cuando ve a alguien aproximarse a ella y levanta la cabeza, tenía que parar, aunque le pusiésemos en el prompt de que paraba. ¿Por qué? Por el modelo que usamos, ¿vale? En este caso utilizamos el modelo de Seedream, ¿vale? Que es de la empresa ByteDance, que son los que están detrás de TikTok, ¿vale? Entonces, el modelo que más textura realista nos daba fue este, por aquellos entonces. Porque VO3 aún nos daba, pues, unas texturas de piel, pues, muy luminosas, muy poco realistas, o muy poco reales. Porque una cosa es ser realista y otra real, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí hay otro truco, que es cómo animamos a una persona que tiene que entrar en escena. El modelo obviamente no sabe cómo es esa persona si no está en la escena. Entonces, el truco, ¿cuál fue? Pues esa persona, si os fijáis, es decir, si le decimos, pues entra, hay dos, lo dobla. Entonces el truco fue, pues, salte rápidamente y vuelve a entrar. ¿Vale? Entonces, estos son un poco también lo que te va a dar la experiencia y lo que vas a tener que aprender a la fuerza, que es enfrentándote a retos donde generar a dos personas estrechándose la mano parece algo muy sencillo y muy simple, pero para llegar al resultado de ¿y ahora cómo hacemos esto? Esto obviamente fue un reto que dura 5 segundos, ¿vale? Y así continuamente. Aquí, si os fijáis, pues está pues los movimientos en pantalla. El modelo de vídeo que usamos no admitía prompts muy largos. Entonces, la adherencia al prompt era menor que la de Veo, pero la calidad de textura era mucho más alta. Entonces, como el cliente lo que buscaba era que fuera lo más realista posible, pues nos tuvimos que quedar con eso y trabajar con las limitaciones que tenía. Entonces, aquí, pues, veríamos pues un montón de escenas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a ver, aquí se ve como el chico de detrás primero parece un dinosaurio y luego le corta el brazo, ¿vale? Entonces, pero es el mismo prompt, mismo modelo, mismo prompt, mismas referencias. A veces simplemente pues hay que tocar una palabra, hay que cambiar de orden las frases del prompt y esto te lo va a dar la experiencia, ¿vale? Esta fue un poco la primera versión del montaje que se envió, ¿vale? Para que un poco veáis ya sin el sonido. Y obviamente luego tuve que generar el sonido. Esto lo voy a pasar rápido porque no he encontrado la forma de poder poner como dos archivos para clicarlos. En este caso lo hicimos con Eleven Labs, con también una funcionalidad muy nueva que sacaron por aquellos entonces, que es que podías tú crear tus propias voces en base a prompts, que es test to voice, ¿vale? Entonces, ahí a la derecha tenéis el prompt que utilizamos para crear la voz de Laura, también obviamente siguiendo con la dirección creativa. Y llegamos a crear hasta 6 voces, ¿vale? Entonces, llevábamos meses preparándolo. Una reunión clave.
Un cambio de rumbo. Con las escenas y con todo. Un viaje que no solo mueve a la empresa, también me mueve a mí. Y ya con los sonidos de la versión 2. Esto fue la versión descartada, es decir, cuando probamos de hacerlo con Veo, esta se animó con Veo. A ver si se pone. Vale. Si os fijáis, las pieles, las texturas, son más lo que era la IA en aquellos entonces. ¿Vale? Como muy... El uso de la luz de proximidad era mucho peor de lo que nos dio el otro modelo, aunque la adherencia era mucho mayor. ¿Vale? Y esto Llevamos es, meses obviamente, la preparando. versión final que ya hemos visto. Y ya está. ¿Vale? Me he acelerado un poco el final, pero creo que ahora podemos entrar más en detalle y obviamente pues que la gente pueda entrar a preguntar, que es donde podemos sacar más provecho de esto. Pensad que tenéis delante a una persona que estuvo 2 meses creando una pieza de menos de 1 minuto y medio y que, por ejemplo, para generar las escenas estas de más reto, de más movimiento, de que necesitas que un personaje sea más real en cuanto a cómo se mueve, cómo interactúan entre ellos, porque es lo mismo, que se den la mano, pues se lo dan así, o te lo doy así, o no sé Sí, qué. sí. Me he pegado con todas, ¿vale? Entonces, aprovechad ahora que podemos charlar un rato, ¿vale? Perfecto, pues gracias Martí. Agradecemos mucho que se cuente la verdad de la IA, es decir, y que se utilice la IA donde realmente tiene sentido y cuando se tiene sentido, quizá ayer no se tenía, hoy se tiene. Entonces, valoramos mucho eso y ver todo el trabajo que hay detrás de un vídeo de 1 minuto, minuto y medio. Es decir, todas las fases que hay, la fase más creativa, donde la IA sí que aporta, donde no aporta, las decisiones que has tomado durante el camino, los trucos. Pues, ostras, quiero que esta persona salga exactamente así, pero no lo puedo hacer porque en la primera imagen no está. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos que esté, salga y que vuelva a entrar, por ejemplo. Que la mochila no sea infinita, pues cortamos el frame en un punto donde no se vea que la mochila es infinita. Son trucos que al final enlazo mucho con lo que has dicho al principio, que es cómo consigues un proyecto o cómo consigues convencer a una empresa que haga un spot publicitario con IA, cómo consigues posicionarte tú como la persona que lo haga. Has dicho, demuestra lo que sabes hacer. Crea un portfolio, crea proyectos, crea vídeos, enfréntate a esas situaciones y cuantas más situaciones te enfrentes, pues mucho más trucos tendrás en la chistera. Exacto. Así Exacto. que, vale, vamos a las preguntas, Pau. Sí, alguien preguntó, si tuvieras que volver a hacer el vídeo, ¿ahora usarías alguna herramienta diferente? Seguramente, si volviera a hacer el vídeo, obviamente iría probando diferentes modelos en paralelo, ¿vale? Como habéis visto, hay una fase de cuando creas los assets, sobre todo, también hay un impasse. Cuando empiezas a generar vídeo, os he enseñado el mismo vídeo generado en Veo, por ejemplo. Y en ese primer vídeo tienes una ronda de feedback con cliente. En ese vídeo, en el de Veo, el cliente lo que nos transmitió fue, ya me quedo tranquila. El equipo de marketing de Ubico tenían, obviamente, sus reservas en cuanto a si seríamos capaces de crear un vídeo que no se viera excesivamente artificial. Incluso con el primer vídeo de Veo, el cliente ya se quedó como muy tranquilo, ¿vale? Obviamente luego nos apretaron de decir, no, esto hay que hacerlo más realista. Y ahí es donde tuvimos que incluso investigar cuáles eran los modelos y las posibilidades que nos daban para poder cumplir con la expectativa de que fuera tan realista. Si yo lo tuviera que hacer a día de hoy, seguiría seguramente utilizando Seedream, ¿vale? Que ahora creo que yo ya no comparto pantalla, entonces os puedo decir exactamente el modelo.
Pero, y seguramente tontearía bastante con la última versión de Veo, ¿vale? Es verdad que también salió Sora para hacer cosas realistas y muy locas, pero yo de momento me quedaría o con el modelo de Veo o con el modelo de ByteDance, que si mal no recuerdo es Seedream, ¿vale? Un truco, ¿vale? Que os puedo dar es que tengáis mucha vista con LM Arena, ¿vale? No sé si podéis leer el chat, ¿vale? LM Arena al final es como un comparador de modelos donde te va diciendo, pues este modelo está trabajando muy bien en text to image, o en image to video, o en text to video, ¿vale? Entonces ahí podéis tener una referencia de qué modelos probar y con cuáles trabajar. Y luego está la otra gran herramienta, ¿vale? Si quieres ponerlo en, perdón que te corté, en el Sí. Q&A y no el chat. El chat creo que es ¿Dónde interno, está el pero Q&A? ya arriba dice Q&A al lado del chat. Si no lo pasas y yo lo estoy poniendo. Acabo de ponerlo de LM Arena. Ah, vale. Pues la Ujú. otra gran herramienta es esta, ¿vale? Que es Súper. FAL-AI, ¿vale? Al final FAL-AI es como un Confi, un Flora, lo demás, pero es una interfaz de manejo de modelos y en esta van sacando casi todos los modelos muy al día y es donde yo, por ejemplo, descubrí Seedance, perdón. Estaba diciendo Seedream. Seedream es el modelo de imagen de ByteDance. El de vídeo se llama Seedance, la Pro, la versión 1 de la Pro. Entonces yo estoy esperando que saquen la segunda versión de Seedance Pro, porque es con la que hicimos este vídeo y seguramente sería con la que partiría a hacer el vídeo a día de hoy. Pero es lo que vimos. Una cosa es iniciar el proceso y la otra es terminarlo. Entonces, no sé. Esto es estar al día y ser muy curioso al final. Nos quedamos con LM Arena, el comparador, que es como el rastreator, ¿no? De modelos Sí, de es un IA para poco. imagen y vídeo. Está súper guay eso. Vale, tenemos más, ¿no? Sí, tenemos otras preguntitas. Sara Rivas dice, ¿cuánto tiempo llevó todo este proceso hasta llegar al producto final, teniendo en cuenta todas las iteraciones? 2 meses. Es decir, 2 meses prácticamente a full time en el proyecto. Prácticamente a full time, sí. Perfecto. O sea, 40 horas a la semana Sí, muchísimo tiempo. o más. No, Muchísimo probablemente más. tiempo. Que es verdad que decimos, no, es que la IA es muy ágil. Sí, es muy ágil si tú quieres generar pues la imagen de un delfín que le salen alas y salga volando. Esto es muy ágil. Pero construir un vídeo coherente es otra historia, ¿vale? Que es un poco la historia que estamos contando aquí. Entonces, para este vídeo, que es menos de 2 minutos, estuvimos, pues eso, si digo 160 horas, son pocas, ¿vale? Quiero decir, imputadas creo que metimos más de 300 horas a hacer este vídeo. Obviamente el siguiente, y a la vez que sobre todo las herramientas ganen adherencia, la adherencia al prompt es súper importante, porque es lo que te permite a ti interactuar y afinar lo que tú quieres conseguir. Entonces, a medida que los modelos vayan ganando adherencia, que esto lo están haciendo porque se están programando para que entiendan el lenguaje natural, pues se van a cortar más los tiempos. Obviamente nosotros, si ahora tuviéramos que hacer otro vídeo de este estilo, a lo mejor tardaríamos la mitad, porque no cambiaríamos de modelo a la mitad de la producción, rehaciendo el proyecto entero. Pero bueno, Sí, no, al bastante final tiempo. es como cualquier habilidad, ¿no? Al principio, cuando te enfrentas a un vídeo, en este caso, tardas X horas, ganas unas habilidades, unos trucos, una manera de hacer, una técnica, que en el siguiente, obviamente, tardas menos y amortizas todo ese tiempo inicial del primer vídeo. Así Exacto. que, perfecto. ¿Qué más, Pau?
Bueno, una última pregunta. Alguien preguntó que muchas gracias por todo, pero que no le ha quedado muy claro de qué manera podemos mejorar la textura de la piel. Vale, en la textura de la piel hay dos, es decir, los dos puntos clave para buscar pieles realistas, es decir, que la persona sea real. Uno es el modelo que vayas a usar. El modelo es el que al final tiene o no la capacidad de entender lo que yo os decía, que la piel no es una superficie plana, ¿vale? Y esto se consigue pues entrenando el modelo. Esto es básico, es decir, elegir bien el modelo. Luego está el upscale. El upscale es lo que saca el poro de la piel. Y luego está el modelo en que vas a animar el vídeo, que también necesita poder entender que esa textura es piel y no un armario, ¿vale? O una superficie reflectante, ¿vale? Entonces, no hay mucho truco ahí. Es ser conocedor de la capacidad de los modelos que tengas al alcance, el upscale súper importante, y obviamente en el prompt, como más específico pueda ser, también por ejemplo, en generar imperfecciones, esto lo puedes promptear. Y por eso también es importante que el modelo tenga adherencia. Porque hay modelos que no admiten prompts muy largos. Por ejemplo, el modelo que nosotros usamos para generar vídeo no admitía prompts de más de 3, 4 frases. Entonces, ahí no podíamos explicar, no, es que la piel tiene una imperfección, no sé qué tal. Por eso es muy importante trabajar mucho y muy bien en la fase de shooting. En general, los primeros frames, porque ahí es donde tú necesitas que la piel sea muy realista para que luego el modelo de vídeo simplemente solo tenga que dar movimiento a lo que él ya ve y no tenga que rehacer nada encima. Que esto, por ejemplo, veo, no lo conseguía, ahora sí que pues, lo consigue mejor. Pero básicamente es modelo, tener en cuenta estos detalles de qué es una piel real, que se vea real o que sea perfecta. Las pieles perfectas están muy bien para anuncios de crema, pero aún así poder poner, pues, la piel tiene imperfecciones, esa persona tiene arrugas, entonces todo eso lo podemos poner en el prompt y va a dar más realismo a la imagen o a la percepción del frame, siendo incluso el mismo modelo, ¿vale? Entonces, yo diría que están esos 3 puntos a la hora de conseguir pieles realistas. No sé si... Es que yo no veo Vale. lo que escriben. No, súper, estaba súper bien descrito la respuesta también y sí creo que, bueno, finalmente es eso lo que decías, ¿no? Iterar y probar también y ir viendo cómo que funciona. Muchas gracias y les cedo la palabra a Juan Miguel para que continúe, que creo que tiene ahí unas cositas también para decir. Vale, perfecto. Si pones la diapositiva. Eh, Al final, yo creo que si habéis llegado a este punto del webinar o si os habéis inscrito a este webinar es porque queréis crear imagen y vídeo con IA, como lo ha hecho Martí. Entonces, la idea es explicaros brevemente de qué va el curso de IA generativa para imagen y vídeo. Y no queremos ser muy extensos. Y yo quiero explicaros qué tipo de desafíos vais a llevar a cabo. Es decir, vais a aprender IA generativa para imagen y vídeo aplicada a branding, aplicada a publicidad, aplicada a marketing, aplicada a crear logotipos, a crear banners webs para la web, para material y contenido en Instagram, en LinkedIn, incluso para si tienes un e-commerce o quieres crear un e-commerce, una tienda online, productos con diferentes fondos que vendan, productos en situaciones reales de uso, sin tener que hacer todo el shooting. Después de esas imágenes, como habéis visto, pasar esas imágenes a vídeos, vídeos que puedas poner en tu e-commerce, tienda online, redes sociales, etcétera.
Si os interesa más el tema de la moda, pues cómo combinar prendas reales y simular visualmente el outfit completo, por ejemplo. Vais a aprender también a cómo diseñar una sudadera basada en una tendencia actual para ponerla también en una tienda online. Y si os interesa más el tema de prototipado, diseño industrial, también IA aplicada a crear bocetos, IA aplicada a dibujo técnico, a un mismo producto con diferentes materiales para que el cliente pueda decir cuál es el material a nivel estético que le encaja más, crear vídeos 360 para, ya sea para un e-commerce, para la web, para mostrar a un cliente, como... Y hasta ahora estamos hablando de productos físicos, pero también vamos más allá, productos digitales y sus interfaces, sus mockups, e incluso vas a tocar temas de arquitectura. ¿Tipo qué? Pues hay, no puedo estar aquí explicándoos todos los desafíos, pero hay uno, por ejemplo, que es, cogemos una cocina y a esa cocina desde el mismo ángulo, variando materiales, decoración, acabados y estilos, se crean diferentes alternativas y es el cliente el que dices, no, no, pues quiero este tipo de cocina. Bueno, pues vamos allá con este tipo de cocina. Crear vídeos a partir de imágenes reales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si lo que queréis es un curso em, donde aprendáis a generar imagen y vídeo con IA 100% práctico, 100% online y muy importante, a través de desafíos reales. Es decir, te enfrentarás a situaciones y retos reales. Este es el curso que estamos ahora promocionando y adelante tenéis nuestra web y podéis ver toda la información ahí antes de tomar ninguna decisión para ver qué os encaje. Y ya está. Este sería uno de los cursos que tenemos. Después tenemos otros cursos. Es decir, si te interesa aprender imagen y vídeo para marketing, e-commerce, diseño de producto, arquitectura, ya hemos visto, si queremos seguir los pasos de Martí, es el de imagen y vídeo. Pero también tenemos IA para marketing. Si te interesa aprender cómo aplicar la IA a todo lo que engloba marketing, es decir, IA para crear contenido, IA para SEO y posicionarnos en Google, IA para crear ads en Google, IA para diseño web, IA para analytics, IA para user experience, todo lo que engloba marketing. Si os interesa y te interesa aprender cómo aplicar la IA a marketing, entonces estaréis más interesados en la IA para marketing. De nuevo, tenéis la web y tenéis toda la información en la web. Y tenemos dos más. Aquí veis solo uno. El tercero, que es IA para crear aplicaciones web. Si os interesa crear aplicaciones web sin necesidad de programar con la IA, este es vuestro curso. Y quizá la pregunta que os estoy haciendo es, ¿en serio? ¿Hasta qué punto puedo crear yo una aplicación web con IA? Entonces, solo puedo deciros ahora, porque no tenemos más tiempo, de nuevo, en nuestra web tenemos mucha más información, que en este curso se crean aplicaciones web totalmente funcionales y os voy a compartir tres de las que vais a crear. Una es una web tipo Amazon, otra es una web tipo YouTube y otra es otra web, aplicación web tipo Uber. Y cuando digo tipo Uber, tipo YouTube, tipo Amazon, es todas las funcionalidades que tiene Amazon, las vais a crear en vuestro proyecto. Es decir, todo lo que es el catálogo, todo lo que es la compra, la pasarela de pago, la gestión de pedidos. En YouTube, pues la parte de ver vídeos, de subir vídeos, de monetizar el vídeo, de que haya una empresa que quiere poner su ad 5 minutos o 5 segundos antes y que puedas darle a pasar y toda la monetización que hay detrás. En Uber, que vais a aprender a cómo hacer todo el workflow desde yo soy el pasajero, pues quiero ir desde Barcelona a Madrid, me saldrá todo, me saldrá cuánto cuesta, tendré que pagar, una vez pague, veré si hay conductores cerca y al conductor o la conductora le saldrá toda la información para aceptar, no aceptar, para poder mandar mensaje con el pasajero. De nuevo, mirad la web, está toda la información ahí. Y aquí nos sale el que estamos creando, porque esto lo lanzamos en 2 semanas, pero si las dos palabras que os voy a decir ahora mismo os suenan, este es vuestro curso. Quizá a muchos de vosotros y vosotras no os suena esto que voy a decir ahora mismo y no pasa nada. Es un poquito más avanzado, pero se llama automatizaciones con IA. ¿Vale? De nuevo, estará en la web de aquí 2 semanas y os lo recomiendo. Dicho esto, sabéis que estamos de Black Friday. Aquí están todas las promociones que tenemos. Nos vamos a centrar en la primera,
que cuando digo primera es la de en medio, el pack de 40%. Si os interesa convertiros en especialistas en inteligencia artificial aplicada, y esto significa pues aprender a IA generativa para imagen y vídeo, y aplicada a marketing, y para crear aplicaciones web. Esto antes tenía un coste de 327 y seguirá teniendo, incluso valdrá más ahora con el Black Friday. Si no recuerdo mal, es hasta el día 1 a las 23:59. Ahora mismo son 197. Si nos vamos a la izquierda, el pack de 20%, si estáis interesados solo en 2 cursos, si el curso contiene las aplicaciones web más imagen y vídeo o más marketing, son 183, un 20% de descuento. Y si os interesa el full marketing, o el marketing visual, y para imagen y vídeo más marketing, son 159. Y lo mismo, si os interesa un curso individual, ya veis a la derecha, es un 10%, y aquí en este código, si entráis, veréis toda la información para cada uno de los cursos. Os recomiendo que antes de tomar ninguna decisión vayáis a la web, miréis todo, si tenéis duda, aquí estamos. Así que, dicho esto, muchísimas gracias a todos, a todas. Os dejo con Pau. Este será uno de los muchos webinars que vamos a ir haciendo con alumnos que han pasado por Six Minds, contando las verdades, lo que funciona, lo que no funciona y lo que funciona hasta ahora. En este caso, Martí, muchísimas gracias. Un placer. Y os dejo con Pau. Muchas gracias. Y bueno, nada más también aquí solo reiterar que tienen el QR si quieren escanearlo. Los llevará directamente a la página web para que puedan explorar. Igual esta presentación se las vamos a mandar por correo, pero también tenemos un pequeño regalo, que bueno, por quedarse hasta el final les queremos regalar un GPT gratis. Entonces, con este QR se pueden meter y básicamente van a tener acceso a este GPT, que es un JSON prompt, para mejorar sus prompts para hacer videos con VO3. Y fuera de eso, hemos llegado al final, tristemente. Y nada más queríamos reiterar que pues muchas gracias a Juan Miguel y también muchísimas gracias a Martí, especialmente por abrirnos las puertas a todo tu proceso y mostrarnos de forma tan transparente cómo la IA puede multiplicar la creatividad y reducir los tiempos de producción. Y bueno, y también muchas gracias a todas y todos por estar aquí y por seguir explorando, cuestionando y aprendiendo con nosotros. Solo quiero como igual reiterar que en Six Minds creemos profundamente en que la IA no sustituye el talento, sino que lo amplifica. Y cuando se aprende bien, con un método claro y aplicado, te permite llegar mucho más lejos de lo que imaginas, incluso si empiezas desde cero. Si hoy han visto el potencial real de esas herramientas y quieren dar el siguiente paso, como dijo Juan Miguel, los invitamos a escribir nuestros cursos y aprovechar los descuentos que tenemos de Black Friday. Y bueno, toda esta información, como dije, se los vamos a mandar por correo electrónico al terminar la sesión y tendrán acceso al webinar también por vídeo, y también al GPT que les acabamos de enseñar. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por su energía y por seguir apostando por el aprendizaje continuo. Nos vemos en la próxima y esperemos ver ahí futuros alumni como Martí dentro de los cursos de Six Minds. Entonces, pues nada, muchas gracias. Chao. Adiós, gracias.